Hola, buenos días, niños. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿cómo está usted? Me alegro mucho. Me alegro mucho para que estén muy bien a pesar de este frío. Ya parece que calmó un poquito, pero siempre está como acechándonos el frío últimamente en en esta época del año. Nos va a recibir la Semana Santa como medio agripados de pronto con tanta lluvia y con tanto frío. Bueno, a ver, la semana, no, la semana, la clase pasada que tuvimos, ¿cuándo fue? El martes, ¿cierto? Estábamos hablando, si mal no recuerdo, de la reproducción asexual en las plantas, después de haber ya visto los tipos de reproducción en organismos ya pequeños y también la reproducción celular. Entonces, yo les decía que la sesión la íbamos a dividir en dos partes. La primera fue el martes, la segunda es ahora, y el resto de tiempo, como tenemos clase hasta las 2 de la tarde, eh, pues lo vamos a emplear precisamente en adelantar el trabajo de la guía que tenemos ya hace 2 semanitas prácticamente. Entonces, ustedes van a contar con ese espacio de tiempo para que desarrollen los puntos de la guía, puedan sacar su resumen, hacer sus dibujos correspondientes y el viernes la pueden entregar. El plazo estaba hasta el viernes, aunque me dicen que el viernes es día lúdico, pero entonces, pues ya dadas las circunstancias, yo hasta ahora no sé realmente si es día lúdico o no. Si no es día lúdico, entonces el viernes entregan, de lo contrario, si es día lúdico, el martes entregan. Y el martes vamos a hacer, no, el martes no, vamos a hacer el jueves la evaluación de la temática tanto de, mejor dicho, de las dos guías que hemos visto hasta el Profe, momento. Señor. profe, Ujú. mañana sí hay día lúdico porque Fernanda, la de educación física, dijo que sí, profe. ¿Mañana ya es viernes? Señora, Wow, Dios mío, se me pasó esta semana. Ah, listo, entonces, perfecto. Mañana sí tenemos día lúdico. Entonces, les cae de perlas este espacio que yo les voy a dejar después de la explicación para que ustedes terminen su guía y entonces los que la tengan y ya espero que sean todos, quieran entregarla, lo pueden hacer si quieren hoy hasta las 2 de la tarde que tenemos clase o mañana en el horario pues que tenemos de 7 a 1 para que se libren de una vez y queden tranquilos por lo menos de mi materia. Y para la próxima clase, pues lo único que tendría que hacer es como estudiar un poquito para el examen. El examen va a tener 5 preguntas de la guía anterior, 5 de esta guía. Todas van a ser Profe, aparte de referentes, la guía que estamos haciendo, va a mandar otra para ya cerrar el periodo. pero la próxima semana, que ya sería reproducción en animales, si no estoy mal. Entonces, ya sería, pero la próxima semana, no esta. Mejor dicho, sí vamos, obviamente vamos a seguir teniendo guías, pero, pero vamos a, ¿qué les digo? A primero evaluar las dos guías anteriores, o sea, esta y la anterior, y pues tener las noticas ya listas de estas guías y posteriormente ya hacemos o abordamos la próxima guía. Eso, mis niños. Entonces, bueno, para hoy, como les decía, tengo la explicación de la guía y adicionalmente vamos a ver un videito en el cual también nos explica un poco sobre los mecanismos de reproducción asexual en las plantas, como para ya clarificar los conceptos y que ustedes tengan todas las herramientas necesarias tanto para el examen que viene, como les digo, la próxima semana, así como para la guía que ustedes tienen que realizar su correspondiente resumen, que ese es como el trabajo que tienen pues más pendiente para hacer. Yo les quiero pedir un favor, o sea, yo les doy el espacio de lo que restaría después de esta sesión de Zoom para que ustedes lo utilicen efectivamente en su trabajo. Si, por ejemplo, tengo personas que ya no
que ya no trabajan o que no me entregan, porque hay muchos que deben guías, inclusive que deben desde la portada, pues yo estaré replanteando el dejarles, por ejemplo, estos espacios y me tocará, nos tendremos que someter a 3 horas de clase seguida. Así o sea, me tocará dejarles trabajo en clase y que ustedes me prendan la cámara y que ustedes estén aquí trabajando conmigo, pues para que se haga efectivo el trabajo. Entonces, pues yo les doy mi voto de confianza, chicos. Si ustedes no lo aprovechan, pues ya está con ustedes las consecuencias que pueda derivarse. Pues no estoy diciendo que ustedes no trabajen, al contrario, son de los grupos como más juiciositos en el trabajo, pero sí quiero que aprovechen este tiempo porque pues son 3 horas en las cuales perfectamente ustedes pueden adelantar, si no todo, ya la gran mayoría del trabajo que se les ha dejado. No sé quién es que está enviando ahorita mensajes y me tiene rebotado el celular. Una pregunta, niños, es que a mí se me borró toda la información del celular y yo realmente no me acuerdo si yo les mandé el video de la clase pasada al grupo. Sí, señora. Sí, profe. ¿Cómo? ¿Sí lo envié? Sí, profe. Ah, ya, bueno, listo. Entonces solo quedaría pendiente el de esta clase que una vez finalicemos, yo lo subo. Listo, yo lo subo y como siempre, ustedes lo pueden encontrar ahí para la explicación y adicionalmente les doy el enlace de los videos complementarios para que ustedes, pues como su nombre lo indica, puedan complementar las explicaciones del tema como tal. Entonces, yo creo que nos habíamos quedado en cuanto a la reproducción de plantas, ya habíamos dicho que pues en la mayoría de las plantas no hay unos mecanismos de reproducción asexual que también podríamos denominar como vegetativa y que pueden estos mecanismos ayudar a producir una gran cantidad de descendientes en poco tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque como la reproducción asexual no necesita tiempo y tampoco necesita tanto gasto de energía, ¿sí? Y además no hay variabilidad genética, es decir, que el proceso pues es un poquito más fácil que si hubiera una reproducción sexual, porque no hay unión de gametos, como lo explicábamos la clase pasada, entonces esta reproducción permite que el crecimiento o la reproducción de las plantas que están inmersas en este tipo de reproducción se haga en un lapso de tiempo muy corto y adicionalmente ayuda, ¿sí? Ayuda a que estas plantas puedan colonizar en poco tiempo los espacios en los cuales están pues desarrollándose. Entonces, ustedes ven que plantas con reproducción asexual, fácilmente pueden extenderse en una longitud grande de tierra y se pueden desarrollar en un tiempo muchísimo más corto que las plantas de origen o reproducción sexual. ¿Sí? ¿Qué podemos decir, por ejemplo, como característica de estas plantas o de esta reproducción más bien? Pues ellas generalmente forman unas estructuras que les ayudan al proceso de reproducción y pues de colonización de los espacios. Estas estructuras pueden ser brotes o raíces, ¿sí? Y que se forman a partir de fragmentos de otras plantas que ya son adultas y que ya tuvieron su desarrollo como tal. Entonces, al estas no necesitar la unión de gametos, ¿no? Pueden generar o tienen más bien unos tejidos, una gran extensión de tejidos que se llaman meristemáticos, que son un grupo de células que vienen una encima de otra, ¿sí? Son células que tienen la capacidad de dividirse muy rápido, en tiempos muy cortos, ¿sí? Y forman tejidos nuevos con una gran facilidad. Denme un minutico que se me va a descargar este computador, voy a buscar el cargador y ya estoy con ustedes.
Un favorcito, chicos, si de pronto son ustedes o del curso de ustedes que me están enviando ahorita mensajes, porfa, no me envíen así ahorita, porque es que me interrumpen muchísimo, yo como que me pierdo de lo que estoy hablando. Entonces, denme un momentico, ya cortamos la clase y ahí me empiezan a enviar toda la información que tengan para compartirme, pero ahorita, porfa, no me envíen porque es que estoy, o sea, estas alertas me tienen como estresada porque ya son como 40 mensajes los que me han enviado ahorita en este lapso de tiempo y pues me desvío del tema que estamos tratando. Bueno, entonces les decía que estos tejidos que se llaman meristema o meristemático, ¿sí? Son conformados por un grupo de células que tienen una capacidad de división muy amplia y entonces los tejidos que estas producen se generan o se producen pues con gran facilidad. A continuación vamos a ver algunas estructuras de reproducción asexual que pueden tener las plantas y que gracias a ellas, pues obviamente, y a la reproducción sexual que ellas tienen, generan una gran cantidad de estas plantas. En su gran mayoría son plantas que pues nosotros podemos consumir o sea, a diario, ¿sí? Entonces, pues ahí reviste gran importancia este tipo de reproducción porque ayuda a generar plantas que sirven de sustento para nuestra cadena alimenticia, como les digo, diaria. ¿Listo? Entonces, yo quiero, como siempre, porfa, que me ayuden. Y después de esto, vamos a irnos ya a la proyección del video y a la explicación, pues, de la guía para que ustedes ya queden con su tiempo para desarrollarla precisamente. Entonces, esta parte creo que no la abordamos, ¿cierto? En la clase pasada. Las estructuras de reproducción asexual. No, profe, no tuvimos tiempo. Listo, entonces, Brandon Smith, si nos colabora, si eres tan amable, Brandon, con la lectura de la primera, que son los bulbos. Te la hago un poquito más grande para que la puedas detallar. Brandon, ¿estás por ahí? Entonces, Yo, Bretman, profe, ¿sí estás? Douglas Verdier. ¿Quién me está hablando? No miro. Douglas Verdier. Pero dame un momentico, mi amor, porque es que tú siempre participas, entonces démosle la oportunidad a los que generalmente Profe, yo puedo están leer. calladitos. ¿Quién es yo? Yerlin Castillo. Claro, Yerlin. Bulbos. Son tallos subterráneos que están cubiertos por varias capas de hojas modificadas, en las que se almacenan nutrientes como reserva, por ejemplo, la cebolla o el ajo. Ustedes se han dado, gracias mi amor, ustedes se han dado cuenta que cuando uno va a pelar cebolla, le sale como cascarita y otra cascarita y otra cascarita por encima, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere. En todas esas capas se guardan todos los nutrientes que tiene la planta. Y ahí es donde está precisamente pues el alimento de la misma. Y estas estructuras son las que ayudan a almacenar los nutrientes, pero también ayudan a la parte de la reproducción de la planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al separarse, ¿sí? Puede ser de la propia planta, entonces generan a su vez, al caer, nuevas ¿qué les digo yo? Nuevos individuos que pueden desarrollarse en presencia, por ejemplo, del suelo y los nutrientes que éste tiene, ¿sí? Entonces aquí podemos tener un ejemplo con la cebolla y con el ajo. Necesito, por favor, que me colaboren con los tubérculos, entonces yo estaba llamando a Bretman Giovanni, si nos quieres colaborar con la lectura. Y gracias, Yerlin, mi amor.
Bretman está por ahí. Yo no sé por qué no me contestan. Están aquí y me va a tocar decirles que prendan la cámara porque es que parece que me dejan ahí, ingresan y parece que como que se van. Entonces no me están participando y eso realmente no está bien, chicos. O por lo menos un mensajito, mira, profe, no puedo hablar o alguna cosa, pero miren que están ahí, pero a la hora sí Profe, sáquelos. no contestan. Entonces, pues yo perfectamente les puedo poner ausencia ahí o falta en la clase si no responden. Y es para todos, no es un caso específico, es para todos. Entonces, Camila Navarrete, por favor. No, y me tocaría hacer anotación inclusive. Estefanía Villegas, ¿Qué punto, profe? si nos puedes colaborar con los tubérculos, amor. Tubérculos son tallos subterráneos que almacenan gran cantidad de sustancias de reserva, producen yemas que pueden originar individuos, por ejemplo, la yuca y la papa. Bueno, pues todos conocemos la yuca y la papa, obviamente, ¿no? Y sabemos que viene de tubérculos o son tubérculos. ¿Qué pasa con ellos? A ellos les sale como unas yemas, es decir, unas extensiones, como decir unos tumorcitos. Esos tumorcitos también están llenos de ¿qué? De los nutrientes y del alimento pues que produce la papa, ¿sí? De todos los nutrientes que ella absorbe del suelo. Cuando se forman esos tumores que se llaman yemas, algunos de ellos se apartan del cuerpo, ¿qué les digo? Del cuerpo original o se quedan adheridos a él, pero también pueden desarrollar algunas extensiones de estructuras, como por decir, perdón, las raíces, ¿sí? Y entonces ellas empiezan a tomar el alimento del suelo, ¿sí? Y entonces empiezan a generar una mayor cantidad de nutrientes. Mi abuela que ya no puedo comer más salsa de tomate, pues mi otra abuela. Yo, perdón, ¿no? Qué pena. Eso, entonces, me perdí, perdón, lo siento. Entonces, aquí cuando se forman las yemas, como les digo, pueden apartarse del cuerpo original o pueden seguirse alimentando tanto del cuerpo original, formando otras estructuras, por ejemplo, raíces, y entonces seguir tomando también o absorber más bien los nutrientes del suelo que estos tienen para formar o para no formar, sino para poderse alimentar y ganar todos los nutrientes que pues tienen este tipo de alimentos. Vámonos con Johan Grajales. Profe, Don Esteban. yo ahorita puedo leer los rizomas. Ahorita puedes leer los rizomas. Entonces, ay, perdón, ¿quién fue que dije yo? A Johan. ¿Johan tampoco está? Qué tenaz, niños. Entonces, Karen Osorio. A Leonardo Fabio no lo hemos escuchado. A ver, escuchémoslo a Leonardo Fabio. Yo les cuento lo siguiente, o sea, pensaría que, pues si no vamos a entrar a participar de la clase, es mejor que no entremos. Pues luego la miran y hacen el examen, porque es que para que entren y no hablen, no se reporten, no participen, nos dejen en visto, es como, o sea, pues a mi modo de ver, chicos, no es, no sé, no es conveniente, la verdad.
están perdiendo el tiempo y están ilusionándome a mí con que sí están entrando a clase, pero a la hora de la verdad no lo están haciendo. Ángel David Cardona. Póngale a los que Sí, son. profe. Profe, Ángel David. Hola, sí. Angelito. Entonces, regálanos porfa la lectura de Estolones. Estolones. Son tallos que crecen muy cerca del suelo y cada cierta longitud producen raicillas que les permiten adherirse a la superficie y cuando se entierran en el suelo se origina una... ¿Qué dice ahí? Una ¿Qué? nueva planta. Una nueva planta. Por ejemplo, la fresa. Listo, yo creo que la explicación es muy sencilla, ¿cierto? Muchas gracias, Ángel David. Resulta que frutas como la fresa se pone, o sea, crecen cerca del tallo por obvias razones. Y entonces estas cuando están en contacto con el suelo empiezan a generar unas cuantas raíces pequeñísimas que son raicillas y entonces estas se adhieren a la superficie del suelo y cuando ya empiezan a generar estas raicillas absorben del suelo precisamente pues los nutrientes y entonces empiezan a generar nuevas plantas. Yo creo que pues además estas raíces lo que hacen es también como ayudar a que pues la fruta, en este caso una fresa, imagínense, pueda moverse de tal manera, o sea, afianzarse al suelo de tal manera que a la hora pueda sembrarse ahí, pueda enterrarse de alguna manera, entonces, y entonces empiece a generar una nueva planta, en este caso pues tomamos el ejemplo de la fresa. Y don Esteban nos estaba diciendo que nos iba a compartir los rizomas. Rizomas son tallos subterráneos que crecen paralelos al suelo. A diferencia de los estolones que van por encima del suelo, producen yemas que pueden dar lugar a las plantas nuevas, por ejemplo, el jengibre. Entonces aquí en los rizomas, ¿no? Bueno, los estolones decíamos que generan unas raicillas, que las raicillas pueden ayudar a absorber los nutrientes del suelo. En los rizomas, estos rizomas son o generan unas especies también como de, ¿qué les digo yo? Como de yemitas también, ¿sí? Que permiten que estas, o sea, que permiten o dan origen más bien a nuevas plantas. Y entonces estas al estar paralelas al suelo, ¿sí? Pueden absorber todos los nutrientes que del suelo se generan. Ejemplos de estos, el jengibre, pues que ahorita todos lo conocemos porque es uno de los remedios clasificados para el manejo de todas estas afecciones respiratorias que están a la vuelta de la esquina, incluida el famosísimo coronavirus. Bueno, entonces, adicionalmente, nosotros encontramos algunos mecanismos de reproducción asexual que son más que todo realizados por el ser humano, ¿sí? O sea, ya no tanto tienen que ver con la autogeneración de las propias plantas como tal o de la acción de ellas mismas, sino que han sido mecanismos como que han inventado los seres humanos para poder ayudarse a la parte de la reproducción sexual. Por eso es asexual, porque no interviene la mano de los gametos masculino y femenino, sino que pues se genera a través de la acción de las personas, ¿sí? Que hacen, que son inquietas, por decirlo de alguna manera, y pues han creado este tipo de alternativas para generar nuevas plantas o nuevos individuos de las plantas. Entonces podemos encontrar como primera medida el cultivo de tejidos. A ver. Ojalá que nos ayude doña Valeria Cifuentes. Yo. Y luego sigue Brian.
¿Cuál, profe? Cultivo de tejidos. Se realizan un equilibrio de microorganismos y estas soluciones nutritivas y hormonas vegetales para provocar el crecimiento de raíces, tallos y hojas que a partir del fragmento de una planta. Bueno, entonces aquí nosotros miramos que tenemos un pedacito de alguna planta como tal. A esta planta nosotros le hacemos algún mecanismo como para que empiece a generar las raíces. Ustedes pónganse a ver, por ejemplo, cuando hacemos que crezca el frijolito, el que siempre nos ponen a hacer crecer como en la primaria. Le salen raíces, le salen el tallito, le salen algunas hojas, y cuando ya estén un poquito más crecidos, lo que hacen, por ejemplo, en los laboratorios o en los invernaderos como tal, es coger ese pedacito ya que está un poquito más desarrollado y empiezan a nutrirlo con hormonas y con soluciones nutritivas precisamente. ¿Para qué? Para que este empiece a crecer y este empiece a desarrollarse y luego ya pueda formar una planta grande y haga una plantación grande. Entonces ese es el cultivo de tejidos. O sea, a partir de un pedacito que se va desarrollando poco a poco, le va saliendo la raíz, el tallo, las hojitas. Ya cuando está más desarrollado, lo que hace es que se planta y se lo alimenta con sustancias nutritivas, con hormonas vegetales, con otro tipo de sustancias que le va a ayudar precisamente en su alimentación y en su desarrollo. Y ahí le va a permitir pues que la plantita crezca. Muchas gracias, vale. Brian quería ayudarnos también. Y luego Sebas con Acodos. ¿Cuál? Brian Acodo. Estaca. Estaca, Brian listo. Estaca. Se corta la rama de una planta con brotes o yemas y se siembra en un lugar húmedo para que genere nuevas raíces que puedan ser trasplantadas y produzcan una nueva planta. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que en la anterior, en el cultivo de tejidos, nosotros hacíamos a partir de un fragmento de planta, ¿cierto? Entonces, acá en la estaca, lo que hace es tomar un pedazo ya de la rama, no de la planta como tal, del fragmento de la planta, sino que hace un corte en la rama de la planta, y entonces esta rama genera, es importante que esta ramita contenga algunas yemas o algunos brotes, es decir, un frutico, puede decirse, ¿sí? Y entonces estas se las siembra inicialmente en un lugar que tenga pues condiciones de humedad y de nutrientes en el suelo para que desarrollen los mecanismos de absorción, que en este caso serían las raíces. Y posteriormente, cuando ya esté formadas las raíces y se vea como un crecimiento en la planta, esta se pueda trasplantar y siga su desarrollo normal, su crecimiento normal. Listo, muchas gracias. Ahora sí vámonos con Brian, creo, ¿cierto? Que nos va a leer el acodo. ¿O quién era que iba a leer ahorita? Yo, profe. Listo, hágale. Bueno, acodo, se entierra una rama de la planta, la cual permitirá la formación de raíces para que se genere un nuevo individuo idéntico al original. Es una técnica utilizada en frutales como el brevo y la uva. Anteriormente cogíamos el pedacito de la rama y lo poníamos como en una superficie que tenga muchos nutrientes, ¿cierto? En el acodo, la diferencia es que la planta de una vez la sembramos. La planta se siembra y entonces esta empieza a desarrollar sus mecanismos de absorción, que son las raíces, ya sembrada. La otra la tenemos que trasplantar, esta no, esta ya está sembrada como tal en la extensión de tierra en la cual va a desarrollarse. Y como nos muestra el ejemplo, generalmente este tipo de mecanismos se da en las uvas, en las plantaciones de uvas. Y miren ustedes las extensiones de fruto que esto genera, que este tipo de ayudas
genera. Las plantaciones de uvas son de hectáreas enormes y miren cómo se pueden ayudar en la reproducción de este tipo de plantas. Y finalmente el injerto, que ojalá que nos colabore. Veamos pues. Don Samuel Holguín, Candamil, que hace rato no lo escucho. Sí, señora. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios, profe. Me alegro mucho. A ver, don Samuel, déjenos escuchar su hermosa voz. Injerto, hijo. Señora, no la escuché muy bien. El injerto, mi amor, que nos ayudes a leer acá. ¿Qué será que no me escucha? ¿No me escuchan? Es que prendieron la licuadora acá en mi casa, perdón. Ustedes saben que trabajo en casa, va con el de los aguacates, con la licuadora, con la llegada del eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, don Samuel. ¿Leo desde dónde, profe? Aquí desde injerto. Leo todo ese párrafo hasta limón. Sí, señor. Bueno, señora. Bueno, el injerto se inserta en el tallo de una planta adulta una rama de otra planta similar. El objeto es generar una planta con características combinadas. Se utiliza para producir frutas como la lima, limón. Muy bien, Samu. Otro ejemplo, el tomate ese que viene como con mora, ¿se acuerdan? Ahí, por ejemplo, lo que hacen es en el tallo del tomate insertar unos pedacitos de tallos de las moras. O, pues yo no sé, hay creo que es la guayaba con mora también. O sea, lo que pasa aquí es que rompen un pedacito del tallo y en ese pedazo del tallo que se rompe, se inserta otro tallo de otra fruta, pues en este caso sería, o de otra planta. Y entonces, como esta planta sigue creciendo, va a tener características de las dos. Entonces, por eso hay esa mezcla y va a tener el sabor, pues en este caso, de las dos plantas que se hizo el injerto. Este es como el más fácil y de pronto el que nosotros tenemos como más presente de acuerdo a las fruticas que nosotros hemos comido. Por ejemplo, la lima limón o el tomate este que viene rojo, que es como con mora. Pues yo he probado, yo creo que ustedes también. Listo, Samu, muchas gracias. Y a todos ustedes, como se nos acabó la clase, yo les voy a dejar